este es el primer capítulo de lo que se va a denominar, o bueno, lo que hemos creado, que se llama De todo un poco en transparencia. Vamos a estar hablando de diferentes temas transversales. Queremos que sea algo que sea multidisciplinario y que podamos conocer las posturas de diferentes especialistas o de personas que conocen mucho sobre tecnología, sobre el uso de herramientas digitales en esta nueva realidad que tenemos, y desde esta perspectiva pues podamos ver cómo impacta, cómo incide o cómo fomenta la rendición de cuentas por parte de los estados, cómo les ayuda a mejorar a estos y cómo nos facilita el acceso a la información a nosotros como ciudadanos. Bueno, en este día vamos a estar Flor Mauge y yo, Mónica Velasco, y estamos con una súper especialista que se llama Marcela Payero. Paso contigo, Flor, para que nos des eh, una, una breve introducción. Hola, ¿cómo andan? Bueno, espero que muy bien. Yo soy Florencia Maugeri. Estamos acá junto a Mónica para hacer este primer capítulo sobre un poco de todo de transparencia. Así que le vamos a dar el lugar a Marcela en la primera pregunta para que se presente, nos cuente un poco de dónde es y cuál es su trabajo y a qué se dedica. Hola, buenos días, Florencia, Mónica. Mi nombre, bueno, es Marcela Payero, yo estoy en Argentina, en Buenos Aires. Y bueno, originalmente mi formación es, yo soy ingeniera en sistemas de información en la Universidad Tecnológica de Buenos Aires. Y trabajé, cuando me recibí, trabajé en Policía Federal 14 años, 5 de los cuales en delitos informáticos. Después hice un posgrado, una especialización en criptografía y seguridad de la informática. Después fui a trabajar a ARCER, Centro de Respuesta a Incidentes, de coordinación de incidentes en Argentina. Trabajé en firma digital, digo porque es lo más interesante, es la experiencia laboral. Y bueno, actualmente trabajo en el Banco Central como analista en normas de seguridad de la información para entidades. Pero como le estaba comentando un poquito antes de empezar esta charla a Mónica, digamos que mi interés, y por lo que creo que me encuentro acá hablando, es porque me interesa mucho la seguridad de la información en el ámbito público, para decirlo así muy genéricamente, ¿no? Me parece que la seguridad de la información es transversal y me parece que hace mucha falta hablar de las políticas públicas en seguridad de la información para los ciudadanos. Y creo que en Latinoamérica estamos todavía un poquito en deuda, todavía no se han establecido las bases sobre legislación en seguridad de la información para los ciudadanos, o esto que llamamos ciberseguridad, ¿no? Que todavía ni siquiera está tan consolidado el término. Acá se lo combate bastante. El ciber es un tema. En algunos países le dicen seguridad digital, que por ahí puede ser más suave o más genérico, pero bueno, es esto, ¿no? Es la seguridad de la información para los ciudadanos, y que abarca, ¿no?, muchísimas aristas de las organizaciones, en las empresas. Y bueno, la transparencia, cuando me comentaron, nosotros, hay una tensión ahí, ¿no?, entre la seguridad de la información y la transparencia, pensando en las personas, ¿no? Siempre me parece que la seguridad de la información aplicada al ámbito público tiene que centrarse en las personas. Y bueno, y ahí estuvo mi larga presentación. Gracias por invitarme. No, No, gracias gracias a a vos por ti. estar. Bueno, no sé, Moni, si querés empezar con algunos puntos disparadores, no sé qué se te ocurre a vos. A mí se me ocurre un poquito que hablemos justamente de esto que está planteando nuestra invitada, sobre nosotros acá en Argentina tenemos la Ley de Acceso a la Información Pública, y hablar un poco cómo esta Ley de Acceso a la Información Pública
a veces está en contrapartida con aspectos de la ciberseguridad o seguridad digital, como bien acá dijimos antes. No sé si querés empezar directamente por ahí o hacemos una introducción más larga. Bueno, yo creo que la primera pregunta o los primeros aspectos que a mí se me ocurre o como que más llama la atención es considerar seguridad de la información desde el aspecto de las instituciones públicas es sinónimo de reserva, es decir, por proteger la información que se tiene, las instituciones tienden a reservar esta información o por el contrario, contar con una debida seguridad de la información hace que las instituciones puedan ser más confiables, tengan confianza también, que lo que ellos suben a sus plataformas no será modificado y pueden tender a generar una mayor rendición de cuentas. No sé, ¿qué opinan? Me gustaría señalar que estoy muy a favor de la transparencia, ¿no? Digamos que haya atención, y esto lo aprendí mucho de los abogados, ¿no? Que los derechos, muchas veces, distintos derechos están en tensión, y no por eso uno no niega un derecho en favor de otro, ¿no? Sino que en cada caso se evalúan las circunstancias, y esto por ahí me pueden corregir ustedes. Pero en aspectos de tecnología, seguridad de la información, transparencia, a mí me parece que hay que tener mucho cuidado y sobre todo, como hablaba anteriormente, cuando hablamos de seguridad de la información en políticas públicas y que hay que centrarse en las personas, me parece que hay herramientas metodológicas que pueden ayudar a minimizar riesgos, ¿no? Digamos, mi ámbito de trabajo en general son las prácticas, las normativas, eso que es bastante aburrido para los técnicos, pero que ayudan cuando se hacen los trabajos de manera sistemática, ¿no? Se hacen planificadamente, se abordan los riesgos y se los trata de mitigar. En cuanto yo hablaba de tensión, digo, porque está el ciudadano que necesita transparencia en los recursos del Estado, porque claramente somos los que les damos como ciudadanos los recursos para que administren. Los que pagamos, Entonces, dice. exactamente, para decirlo fácil, ¿no? Ellos hacen, o sea, el Estado hace con los recursos del público. Entonces, en ese sentido, necesitamos transparencia. Ahora, el tema es que esa transparencia no perjudique a ningún ciudadano tampoco. Entonces, hay muchas veces que se publica todo en Internet, se publica el nombre, apellido, puesto, teléfono, y entonces es un balance, porque claramente yo necesito ubicar a los ciudadanos, o necesito ubicar a los funcionarios, ¿no? Para rendir cuenta, porque necesito preguntarles, porque necesito saber quiénes son, pero no necesariamente necesito todos los datos, donde trabaja, el número de DNI, el número de legajo por ahí interno. ¿Por qué? Porque hoy en día uno de los mayores riesgos en seguridad de la información es la ingeniería social. Ustedes habrán escuchado hablar de la ingeniería social, son las técnicas que utilizan los delincuentes para buscar información de manera ingeniosa, ¿no? Ahí está la ingeniería, de manera ingeniosa para después usarla en contra, ¿sí? Para hacer estafas, para hacer robos, fraudes, y para engañar a otros inclusive. Entonces, toda esta información que se vuelca de las personas, ¿sí? Por ahí a veces es contraproducente para esas mismas personas. Yo estoy absolutamente a favor de que los funcionarios que están puestos, funcionarios públicos, tienen que dar respuestas sobre sus funciones. Pero por ahí se expone información que puede ser contraproducente, o sea, tampoco un funcionario público es alguien de que inmediatamente tengamos que desconfiar, ¿no? Más allá de las distintas concepciones que se tienen en Latinoamérica de los funcionarios públicos, ¿sí? Entendemos que deben ser protegidos también. Entonces, ahí hay que tener un balance, me parece, y digo porque es en el tiempo, esto no es, hay que entenderlo como una política de Estado, ¿no?
hay que proteger a todos los funcionarios, no en este gobierno y en el que viene, sino que tiene que ser, tienen que estar orientadas las políticas a que la información esté a disposición de los ciudadanos, pero que también los ciudadanos sean protegidos, ¿no? Ahí está. En principio, no sé si estuve clara. Sí, perfecto. Yo creo un poco, tomando acá lo que estás comentando, coincido. De hecho la ley de acceso a la información pública habla sobre ciertas excepciones, especialmente las de protección de datos personales es una puntual, que obviamente se tiene que leer en el marco de la ley de protección de datos personales, pero justamente es uno de los puntos que más suelen violarse y no entenderse como una excepción cuando se habla justamente, sea de funcionarios o mismo cuando se solicita información de algún ciudadano en particular, y esto no es en un marco, obviamente, de un oficio judicial o de un procedimiento judicial, sino en el marco del acceso a la información pública. Y bueno, es lo que vos decís. De hecho hay muchísimas páginas, no sé de esto vos cómo lo ves, pero por ejemplo, tanto en ANSES como en diferentes organismos, hay muchas páginas que vos poniendo el quit de una persona podés tener acceso a diferente información, y esa es una forma de acceder pública, que te están dando datos que si bien tienen que ver con datos identificatorios, no estamos hablando ni siquiera de personas que cumplen una función pública, sino de un ciudadano común. Tal cual, bueno, ese es otro tema, ¿no? En general la gente que pertenecemos a las áreas tecnológicas, informáticas o de seguridad informática en particular, no sabemos mucho de protección de datos. Lo digo así como, o sea, en estos últimos años a mí me interesó particularmente, y bueno, y he participado de conferencias y personalmente yo doy clases de auditoría y seguridad y trato de, hay una normativa, una recomendación sobre seguridad de la información en protección de datos, y la charlamos, la vemos, la hacemos como trabajo práctico, pero no es algo que sea conocido, ¿no? Y me parece que para los informáticos que desarrollan aplicaciones, que diseñan, y para los funcionarios públicos que proyectan políticas públicas, la protección de datos debería ser, digamos, una introducción a cualquier función, ¿no? Sobre todo en la función pública. Definitivamente. Digamos. Y para el resto de las funciones también, ¿no? Porque estoy pensando en aplicaciones de salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque ni siquiera es mala intención muchas veces, me consta que no es mala intención, es desconocimiento. Digamos, las personas no saben que uno tiene que pedir un dato personal con una finalidad. No puedo pedirlo porque mañana no sé qué me puede servir. O sea, por decir algo muy sencillo de entender. O que puedo pedirle un dato personal a otra empresa porque lo tiene. Digamos, son como las bases que me parece que fallan y se suman, ¿no? Se van sumando estos desconocimientos, y después pasa esto, ¿no? Pasa que se publica información que puede ser utilizada en contra del mismo ciudadano. Y a mí me parece que por eso hablo de las normativas, porque, digamos, no podemos dejar, a mí me encantaría que todos se preocupen, sería ideal que todos nos interesemos y que todos participen de conferencias, pero sabemos que no funciona así. Entonces me parece que el instrumento de política pública, una ley, no sé, ahí sí que me excede, pero digamos, sentar las bases por ahí. Nosotros tenemos una ley, más allá de que se dice ahí si está en Argentina, tenemos ley de protección de datos desde 1999, desde 2001, creo que está cumpliendo 20 años, ya 21. Pero digamos, las normativas para abajo, digamos, la implementación de esa ley, ¿no? Y el impacto de esa ley a lo largo de toda el Estado no está desarrollada. Entonces, o a lo largo de la sociedad, ¿no? Digamos, estas normativas generales para decir, bueno, o lineamientos o guías sobre, bueno, tengo que hacer una aplicación. Acá en algunos momentos se ha promovido más intensamente, con guías, con lineamientos,
yo sigo bastante las normativas de España en protección de datos, sobre todo las que son guías técnicas, ¿no? Porque como no está, son temas que son relativamente nuevos, y relativamente nuevos hablo en función de lo que son, por ejemplo, las matemáticas, ¿no? Un ingeniero, digo, está bien que debe haber nuevos materiales, seguramente, pero las estructuras en general no varían mucho. En tecnología está cambiando todo cada 5 años, y si bien las bases en general, los principios de la seguridad no varían, ¿no? Y digo darle acceso con los mínimos privilegios, por ejemplo, ¿no? Un principio, uno no tiene que tener más acceso que el que necesita para trabajar, digamos, un principio de seguridad. A veces no son conocidos por todos. Entonces me parece que en la medida de que se puedan estar brindando guías, lineamientos, o sea, no necesariamente leyes, no necesariamente decretos, ni digamos, de orden superior, pero digamos que los distintos organismos del Estado puedan bajar en lo que es su alcance, su misión, guías para asistir, para ayudar a que los principios de la protección de datos, la seguridad de la información, puedan ser llevados a la práctica, ¿no? Porque a veces hay desconocimiento, o por ahí en algunos no hay habilidades técnicas sobre estos temas en particular en alguna organización. Entonces, que desde la autoridad específica se puedan brindar lineamientos o guías, pueda asistir no solo al Estado a implementarlas, sino también a los privados para que les sirvan como estándares para la protección de datos y la seguridad de las personas en el uso de la información, ¿no? Lo que decía Flor, por ejemplo, de los datos de ANSES, sabemos que han servido para hacer muchísimo fraude. Y el fraude termina siendo contra la persona. Por ejemplo, nosotros en los planes en los que acá se denominó IFE, ¿no? La asistencia durante la pandemia a las personas más vulnerables, bueno, hubo bastante fraude en el término que con los datos que estaban publicados, había suplantación de identidad, ¿no? Y los cobraban. Entonces, me parece que hacer una mínima evaluación de impacto, que se llama, ¿no? Una mínima evaluación de impacto cada vez que se van a publicar o difundir de alguna forma los datos personales de cualquiera, podría ser, ¿no? una buena práctica para evaluar antes, ¿no? de la publicación, a ver cómo puede impactar en las personas la publicación de esos datos. Marcela, sobre eso que decías, y me llama bastante la atención porque aunque suene como una gran dicotomía o bien contradictorio, entre mejor sea el sistema de seguridad de la información o mejores buenas prácticas tengan las instituciones, estas van a poder ser más transparentes. Es decir, si tenemos una serie de normativas, de prácticas o de buenas prácticas que deben de seguir, que se publican y que se realizan o se construyen también con apoyo de sociedad civil u otras organizaciones, es decir, el Estado y u otras organizaciones, creo que también podría llevar a comprender para todo el mundo o puede promover el hecho de saber por qué esta información no debía publicarse o debe publicarse bajo esta reserva, o cuál sería la verdadera versión pública de esta información, porque podemos pedir una versión pública, podemos pedir hasta dónde se puede dar, y en la medida que conozcamos más ese aspecto técnico del cual realmente muchas personas o la persona común desconoce, vamos a poder entender mejor, y la institución también va a poder publicar más, o no va a poder decir, no, esto no lo puedo hacer porque no lo puedo entregar porque esto es información reservada, esto compromete la seguridad nacional o esto compromete la seguridad de planes de criminalidad, o probablemente si hay consenso en la construcción de todas esas guías o conocimiento, promoción de las mismas,
nosotros vamos a poder entender y tener otras herramientas para poder exigir la información a las instituciones y para que esas también sientan la confianza por entregar. ¿No crees? Totalmente, totalmente. Me parece que inclusive puede haber mecanismos diferenciados para determinada información. Digamos, está siempre, ¿no?, en transparencia. Acá hubo una movida muy fuerte del gobierno abierto, ¿no?, de la información que esté publicada, y que con los procesamientos masivos de datos, esa información puede ser utilizada extraordinariamente para beneficio de la sociedad, ¿no? Entonces me parece que seguir estándares, seguir procedimientos preestablecidos, ¿no?, inclusive aunque en principio fueran malos, digamos, porque se pueden modificar. El tema es que cuando no hay un debate abierto sobre esos temas, quedan así, quedan como, no te lo puedo dar por problemas de seguridad nacional. Y si no hay un debate, y es uno contra uno, sabemos que los debates, en uno contra uno gana la autoridad, o sea, no hay mucha diferencia. Claro, no hay un debate real, ¿no? Yo pregunto y me contestan esto de seguridad pública y se terminó la charla, digamos. Y apelás, iba 2 años en el proceso, y de ahí a la sede judicial. Tal cual. Bueno, eso es algo que por ahí son cuestiones de formación, ¿no? Digo de formación profesional porque, digamos, desde el ámbito del derecho, estos mecanismos son los normales, digamos. Uno tiene una respuesta, apela, espera, y eso es como funciona en general. Desde el punto de la tecnología queremos todo ya, ¿no? ¿Por qué no lo dan? ¿Por qué esto? ¿Por qué hay que preguntar? ¿No? Son ámbitos absolutamente, digamos, en sus naturalezas diferentes, ¿no? Yo te contaba que yo pertenezco hace unos cuantos meses a un espacio muy, muy, muy rico, ¿no?, muy enriquecedor, que es ODIA, que es Observatorio de Derecho Informático Argentino. Y ahí, bueno, participamos informáticos y abogados, informáticas y abogadas, y bueno, y se dan estos debates y aprendemos, ¿no? Aprendemos de por qué es así, por qué es la mirada del derecho y por qué los informáticos tenemos otras cosas que decir, ¿no? Porque a veces una pregunta es no porque la información no está disponible. Y si vos tenés A y C y tenés D, y bueno, y te dicen no te lo puedo dar, pero no es una respuesta lógica si vos estás procesando otro tipo de información, ¿no? Entonces, me parece que estamos en un momento donde todavía hace falta mucho trabajo interdisciplinario, muchos debates sobre cómo es la mejor forma, ¿no? Porque por ahí las leyes están, digamos, la ley de transparencia están las herramientas legales, pero falta en la implementación práctica, digamos, o necesitamos que sea más práctico, más accesible, digamos, y que en el momento también se protejan los derechos de las personas y también se dé el derecho de conocer, ¿no?, el derecho a la información. Ahí en el observatorio se hicieron unos cuantos pedidos de acceso a la información pública por temas de seguridad informática, por ejemplo. Sí, claro. Y bueno, y es todo un mundo y es muy interesante, ¿no? Tampoco es un derecho que se ejerza demasiado, ¿no? O que esté muy a la mano de las personas, del común de la gente, para decirlo así. Exacto. Tal cual, es así. Mira, yo tengo 1000 preguntas para hacerte, pero no te quiero robar mucho tiempo. Sí me quedo con esto que vos estás hablando sobre el tema de seguridad y el tema de cómo confluye con lo que es el acceso a la información. De hecho, acá en Argentina cuesta muchísimo a veces que un organismo tenga protocolos de seguridad de la información, que no quiere decir que no tengan protocolos de seguridad
informática, ¿no? Que obviamente información es mucho más amplia que los procesos informáticos, y suele pasar de que si bien hay un montón de normativas, como las normativas de las ISO o las normativas que larga ONTI, a veces poder llegar a un equilibrio con respecto a lo que son la entrega de información y la transparencia activa, es muy difícil porque siempre son dos personas distintas las que llevan adelante los protocolos de seguridad con los que llevan adelante todo lo que es los protocolos de transparencia. Vos como profesional y sabiendo un poco sobre estas temáticas, ¿qué recomendarías o cuál es tu visión con respecto al futuro de lo que se debería hacer o por dónde arrancar a confluir estos dos mundos de transparencia y seguridad? Y a mí me parece que hay que concientizar de los problemas, de los riesgos, ¿no? Hay que concientizar de los riesgos a los líderes, digamos, porque después puede haber distintas formas de implementar. Puede haber comités, puede haber trabajo conjunto, puede haber mesas de trabajo técnico para implementar. O sea, la bajada a la práctica se puede hacer de distintas maneras en cuanto haya una decisión política, como dicen. Y no me refiero a la política partidaria, ¿no? Me refiero a una decisión de la política pública. Si hay una decisión en política de parte, o para la política pública, de trabajarlo en conjunto, creo que esto debería ser un lineamiento para todos los organismos, de que se pueda trabajar en conjunto para establecer mecanismos de cómo llevarlo adelante. Puede ser antes de publicar o antes de dar la información cada vez, o si siempre le piden lo mismo al organismo, que se junten una vez y que quede establecido un mecanismo, un protocolo de trabajo, y creo que la decisión tiene que venir de arriba, digamos, de que se tome conciencia de estos riesgos y que se busque una forma de solucionarlo, ¿no? Después, los cómo siempre pueden cambiar, porque además sabemos que hay distintas culturas dentro de los organismos, y distintas formaciones, entonces me parece que puede ser que mientras esté la decisión política, después el cómo se puede arreglar, ¿no? Pero bueno, el tema es ese, ¿no? Cómo llegamos a que sea una política pública. Bueno, gracias Marcela por tu tiempo y gracias por todas tus aportaciones, han sido geniales. Y creo que lo que nos llevamos o como lo que podemos retomar en conclusión es que la seguridad de la información no es algo que se contraponga a la transparencia o al acceso a la información, sino que todo lo contrario. Entre mejor seguridad de la información tengamos, hay más puertas o van a haber muchos más aspectos que las instituciones o el Estado en general va a poder entregarle a la población, y la población o los ciudadanos vamos a entender mejor porque hay cierto tipo de información a la cual no podemos acceder y que realmente sí podría generar un daño no solo para la institución, sino también para terceros. Y esto fue todo. Gracias, Flor. Gracias, Marcela. Y no sé, Flor, unas últimas palabras. No, agradecer a Marcela, la verdad, admirable todo el trabajo y súper claro lo que nos contás. No sé si querés dejar alguna página de contacto de la asociación o tuya personal para los que escuchen y vean la entrevista, si tienen dudas, puedan ver tu trabajo, puedan hacerte alguna consulta y ponerse en contacto con vos. Bueno, mi nombre es Marcela Pallero, me pueden buscar en Twitter, o mi mail es marcelapallero@gmail, no hay problema. Y la asociación ODIA, Observatorio de Derecho Informático, es ODIASOC en Twitter también. Ahí hay llamados inclusive porque nos interesa la multidisciplinariedad. Uy, me salí. Así que los invito a pensar, ¿no? Estos temas son muchos, no hay recetas, me parece, absolutas acá, hay que pensar, hay que tener distintas perspectivas, hay que sumar.
Así que bueno, muchas gracias por la convocatoria, un gusto hablar con ambas, y acá estoy si necesitan. Gracias, y definitivamente te Gracias. tomaremos la palabra y te tendremos otra vez y para que nos sigas explicando y para que pueda llegar a más personas y se pueda promover más este tipo de conocimiento al cual, como tú dices, no todo el mundo tiene acceso. Muchas gracias y adiós.